Capítulo 11. El sol brillaba implacablemente afuera, calentando el aire húmedo creado por la cascada. Pero dentro de la oficina de Suiren, la temperatura era aún más alta, debido a la acalorada discusión entre los ancianos y sus fogosos sucesores. Maki y Mei estaban juntas, con la frustración grabada en sus rostros. Ambas habían perdido la paciencia tras días de cuidadosa diplomacia, y ahora estaban furiosas. ¿Qué hay que discutir? Resonó la voz de Mei, con su habitual compostura quebrada. Dio un paso al frente con los puños apretados. Ambos tenemos un enemigo común. Ambos queremos ayudar a nuestro pueblo y derrocar a ese tirano Mizukage. ¿Por qué perdemos el tiempo? Cada segundo que tardamos, más aliados potenciales mueren y más niños son arrastrados a sus filas. Maki permaneció en silencio junto a ella, rechinando los dientes con frustración. Akura, sentado cerca de Suiren, mantenía la mirada fija en la mesa. Había dejado claro desde el principio que no intervendría para ayudar a Suiren ni a Meruem en este debate. Su expresión lo decía todo. Esta es su lucha. Meruem, sin embargo, mantuvo la calma. Su larga barba se balanceó ligeramente mientras negaba lentamente con la cabeza. Su voz profunda era firme y autoritaria, pero con una suave reprimenda. Mei, eres demasiado joven. Aún no comprendes la verdadera responsabilidad que conlleva un líder. No se trata de precipitarse a la batalla, sino de asegurar la supervivencia de nuestro pueblo. Su mirada se suavizó al mirarla, aunque sus palabras se mantuvieron firmes. Sí, Kiri se está muriendo. Sí, Mizukage es un tirano. Pero si no logro proteger al clan Terumi con las prisas, no quedará ningún clan que salvar. El rostro de Mei se retorció en frustración y sus labios se separaron para discutir, pero Maki se le adelantó. Sigues diciendo que somos demasiado jóvenes. Que no entendemos lo que es la responsabilidad. La voz de Maki se quebró mientras luchaba por mantener la compostura. Pero olvidas algo. Al demorarte, nos estás imponiendo esa responsabilidad. Mañana nos enfrentaremos a enemigos más fuertes, con peores probabilidades. Y cuando llegue ese momento, ¿podrás vivir con las consecuencias de no hacer nada? Akura frunció el ceño. Observaba a Maki con atención, y su respeto por ella crecía. Tiene razón, aunque lo grite. Suiren, sentada en silencio ante su escritorio, suspiró profundamente. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la madera mientras reflexionaba sobre el peso de la conversación. Finalmente, ella habló. ¿Creen que no lo hemos considerado? Su mirada se posó en Maki. ¿Creen que quiero dejarles esta carga a Tiri y a Kaoru? ¿A sus hijos después de ustedes? Pero la guerra es más que avanzar con pasión. Necesitan aliados. Necesitan estrategia. Y, lo más importante, necesitan tiempo. Maki se cruzó de brazos y apartó la mirada, negándose a mirar a su abuela. Mei, sin embargo, se mantuvo firme. El tiempo no está de nuestra parte, dijo Mei en voz baja, con un tono cortante pero mesurado. Cada minuto que esperamos, más clanes caen. Más niños mueren. Y si esperamos demasiado, no quedará nadie que nos apoye. Suiren estaba a punto de decir algo pero Mei fue más rápida. Ya viste a la generación más joven demostrar que no son fáciles de vencer. Takime incluso tiene un hijo de 8 años más fuerte que cualquier niño de 12 que haya visto. Les debemos al menos empezar a fortalecer nuestros clanes en lugar de hacer movimientos pequeños y cautelosos como los que hemos estado haciendo. La voz de Mei transmitía pasión y frustración a partes iguales, con sus ojos azules fijos en los dos jefes de clan. De acuerdo, dijo Meruem con calma. A ver qué tal. ¿Qué harían si fueran los jefes del clan? Explíquenlo, sin vaguedades. Denos detalles. Ambas chicas parpadearon sorprendidas. No esperaban un desafío tan directo, pero estaban preparadas. Mei tomó la iniciativa, con un tono firme pero seguro. Para empezar, debemos consolidar nuestras fuerzas. El clan Terumi debería trasladarse a este valle. El puesto de avanzada Takime es el lugar más seguro que podemos encontrar. Si queremos sobrevivir, debemos poner a nuestra gente en la mejor posición posible. Suiren arqueó una ceja ante eso, pero la elección de palabras de Mei fue cuidadosa y respetuosa. Evitó que pareciera que el clan Terumi se escondería o que Takime era más fuerte. Simplemente, que era una jugada práctica y estratégica. Maki tomó el mando, con una voz más intensa, rebosante de pasión. Una vez que nos establezcamos, empezaremos a llegar a las aldeas cercanas. Ofreceremos nuestra protección y servicios. Necesitamos comisiones para mantenernos. Pero también rescataremos a niños huérfanos.
Hay muchos que lo han perdido todo por la tiranía de Mizukage o las atrocidades de los ninjas renegados. Podemos darles un hogar, entrenarlos y criarlos para que se conviertan en shinobis leales que crean en nuestra causa. A diferencia de Mei, Maki no era muy refinada en diplomacia. Sus palabras eran directas y contundentes, pero todos en la sala percibían su sinceridad. Creía firmemente en lo que decía, y eso hacía que sus palabras tuvieran peso. Mei asintió y continuó. Una vez que hayamos asegurado nuestro entorno inmediato, empezaremos a contactar con otros clanes que se oponen a Mizukage. Pero debemos ser cautelosos. Todos los clanes con los que contactemos deben ser investigados a fondo. Solo nos acercaremos a aquellos que estemos seguros de que están en contra de la facción de Mizukage. Merue me escuchó en silencio, entrecerrando ligeramente los ojos. Hablas de construir una alianza, pero entiendes que cualquier señal de que consolidemos nuestras fuerzas llamará la atención de Kirigakure. ¿Cómo lo manejarás? Maki frunció el ceño y apretó los puños. No lo había considerado. Por suerte, Mei intervino. Por eso, al principio debemos actuar con discreción. No queremos crear un objetivo obvio. Empezaremos poco a poco, forjando la confianza con las aldeas locales y otros clanes oprimidos. Nos expandiremos gradualmente, evitando grandes movimientos hasta que estemos listos para atacar. Akura, que había permanecido sentado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Es arriesgado. Su mirada se posó en Maki. Pero no es imposible. Y ya hemos visto que no podemos sobrevivir aislados para siempre. Meruen suspiró profundamente, reclinándose en su silla. Tu plan es audaz. Quizás incluso imprudente. Pero, miró a Suiren. Cederé y confiaré en tu juicio. Suiren finalmente habló. Los jóvenes tienen razón. No podemos demorarnos más. Pero actuaremos bajo nuestros términos. Con cuidado. Sin riesgos innecesarios. Su mirada se agudizó al posarse en Maki y Mei. Y ustedes dos tendrán que demostrar que pueden liderar sin dejar que las emociones les nublen el juicio. Cuando terminó la reunión, Mei y Maki intercambiaron sonrisas triunfantes. Te dije que los convenceríamos, susurró Mei, dándole un codazo a Maki. Maki sonrió con suficiencia. Sí, sí. Espera, pronto verán las cosas como las conocemos. Desde un rincón, Akura suspiró. Espero que estén listos para la responsabilidad que esto conlleva. Kaoru, que había estado escuchando en silencio desde afuera de la oficina, sonrió. ¿Una alianza, eh? Parece que conseguiré más pergaminos para estudiar, jeje. Por la noche, se anunció oficialmente a los miembros de los clanes Takime y Terumi el establecimiento de una alianza entre sus clanes. La noticia fue recibida con entusiasmo, curiosidad e incluso cierto optimismo. También se reveló que el clan Terumi se trasladaría al puesto de avanzada de Takime en 5 meses. Si bien la idea de que dos clanes convivieran en un mismo asentamiento era prometedora, también planteaba un desafío importante. El puesto de avanzada actual era demasiado pequeño para acomodar a todos con comodidad, por lo que fue necesaria una remodelación completa. Era necesario construir nuevas viviendas para los nuevos miembros de Terumi. Además, los clanes reconocieron la necesidad de nuevas instalaciones comunes, como campos de entrenamiento más amplios, almacenes y un nuevo centro médico. También se debatió la posibilidad de establecer una escuela conjunta para enseñar a los niños de ambos clanes no solo técnicas de combate, sino también historia, cultura y normas. Los aspectos prácticos de la fusión de dos clanes iban más allá de la infraestructura. Los líderes comprendieron que necesitaban un sistema de gobierno unificado. No podrían funcionar eficazmente si cada clan seguía operando bajo sus propias reglas y tradiciones. Tanto Suiren como Meruen coincidieron en que sería necesario un único órgano de gobierno para supervisar el asentamiento conjunto. Sin embargo, existían opiniones divergentes sobre cómo lograrlo. Fue Akura quien propuso la idea que resonó entre ambos lados: un consejo formado por representantes de ambos clanes. El consejo debería tener 11 miembros, había sugerido Akura durante la reunión. 5 de cada clan, elegidos por sus respectivos líderes. El 11º miembro será elegido por ambos clanes. Si no llegamos a un acuerdo sobre el 11º miembro, el consejo se mantendrá con 10 miembros hasta que se tome una decisión unánime. El proceso fue largo y cansador, amenazando a los jefes de clan y a otros de mayor jerarquía con muchas noches de insomnio. Los ojos de Kaoru brillaron de emoción mientras prácticamente rebotaba frente a Maki. Maki, ¿has terminado de trabajar en mi nuevo régimen de entrenamiento? Maki sonrió débilmente, frotándose las sienes.
Sí, Ru, lo he hecho. Parecía agotada. Tenía ojeras y una postura más pesada de lo habitual. Dado que la alianza entre los clanes Takime y Terumi fue idea suya y de Mei, Maki había estado trabajando incansablemente. Entre supervisar proyectos de construcción y ser la concejal de referencia para preguntas sobre la alianza, apenas tenía tiempo para dormir. Mei había estado trayendo constantemente a más miembros de Terumi para ayudar con la construcción, pero las tareas de Maki no cedieron. Kaoru notó el cansancio en su rostro, pero decidió no mencionarlo. ¿Recuerdas cuando te dije que necesitabas aprender a caminar sobre el agua para mi entrenamiento? Preguntó Maki, cruzándose de brazos. Kaoru asintió con entusiasmo. Por supuesto. Y lo hice. Bueno, ya estás listo para entrenar afuera. Practicarás cerca de la cascada. La sonrisa de Kaoru se hizo aún más amplia, pero la expresión de Maki se volvió seria cuando se acercó y lo miró fijamente. Ya le pedí permiso a la abuela, pero escucha con atención. Puedes ir a la cascada y no más allá. Si ves a algún forastero, sea quien sea, regresa al puesto de avanzada inmediatamente. ¿Entendido? Kaoru tragó saliva, percibiendo su preocupación protectora. Te lo prometo, Maki. Eres la mejor. Antes de que pudiera responder, él la abrazó con fuerza. Maki rió suavemente y le devolvió el abrazo. Antes me escabullía constantemente, pero ahora ya no tendré que hacerlo, dijo Kaoru con una sonrisa pícara. Por fin, libertad. Sí, bromeó Maki. No te metas en líos. Ahora, déjame explicarte el régimen de entrenamiento. Maki se arrodilló junto a Kaoru y sacó un pergamino con instrucciones y diagramas cuidadosamente escritos. Primero, Maki señaló el dibujo de una persona bajo una cascada, pasarás mucho tiempo bajo la cascada. Pero no es solo estar ahí parado. Kaoru ladeó la cabeza. ¿Qué sentido tiene estar bajo el agua? Maki sonrió con suficiencia. No te quedes de pie, Ru. Te concentrarás en mantener tu chakra estable para mantener el equilibrio sobre la superficie del agua mientras la cascada te golpea. La fuerza del agua intentará derribarte. Tu trabajo es mantenerte firme. Al principio simplemente estarás de pie, pero con el tiempo, espero que puedas hacer señales con las manos y mantener el jutsu bajo presión. Kaoru abrió mucho los ojos. Eso es, genial. Mejorará el control del chakra y la resistencia física al mismo tiempo. A continuación, caminarás sobre el agua con pesas sujetas al cuerpo. He preparado un juego de pesas ajustables. Empezarás con poco peso, pero lo iremos aumentando con el tiempo. Kaoru gimió. ¿Pesas? ¿En serio? Maki se dio un golpecito en la frente. Sí. No se trata solo de caminar. Darás vueltas alrededor de la piscina con la cascada con esas pesas. Al principio, tu chakra te ayudará a mantener el equilibrio, pero a medida que te canses, tu fuerza física también se pondrá a prueba. Tu manipulación del agua ya es avanzada para tu edad, pero iremos más allá. Quiero que practiques moldear el agua de diferentes formas mientras la mantienes estable. Maki señaló los bocetos de formas de agua en el pergamino. Gotas, látigos, paredes y, esto es importante, una esfera. El objetivo es crear una esfera de agua sin fugas. Si logras mantenerla durante más de 10 minutos, pasaremos a la siguiente fase. La cara de Kaoru se iluminó. Creo que ya puedo hacer esto. Maki se rió entre dientes. Es más difícil de lo que parece. Pero si de verdad puedes hacer esto, pasaremos a la siguiente fase. En fin, los dos últimos ejercicios serán los más importantes para ti. El siguiente es el entrenamiento del parpadeo corporal. La sonrisa de Kaoru se extendió de oreja a oreja. Ya dominas el movimiento corporal, pero no eres lo suficientemente sigiloso. ¿Recuerdas cómo Mei predijo tus movimientos varias veces? El objetivo es moverte sin hacer ruido. Practicarás cerca de la cascada, usando la niebla para disimular tus movimientos. Al principio, te moverás de un lado a otro de la piscina, pero con el tiempo quiero que puedas moverte entre los árboles sin que nadie te oiga ni te vea. Por último, meditarás, pero con un giro. Kaoru arqueó una ceja. ¿Un giro? Meditarás mientras caminas cerca de la cascada y, una vez que lo hagas, estarás caminando sobre el agua. El objetivo es enfocar tu mente mientras tu cuerpo se equilibra. Esto ayudará a recuperar el chakra y a concentrarte durante la batalla. Con el tiempo, podrás recuperar tus reservas de chakra incluso durante un combate intenso. Kaoru se rascó la cabeza. Meditar mientras se camina suena difícil. Maki sonrió con suficiencia. Lo es. Pero si mi hipótesis es correcta, podrás lograrlo. Además, tú eres quien quería un régimen más duro.
Kaoru miró fijamente el pergamino, su emoción crecía con cada línea. Esto, es perfecto. Seré imparable después de esto. Maki se rió entre dientes. Si sobrevives, Ru. Kaoru sonrió con picardía. Estaré bien. Solo asegúrate de estar listo para cuando te supere. Maki puso los ojos en blanco. Claro, claro. Pero recuerda, Ru, no te acerques más allá de la cascada. Kaoru la abrazó de nuevo, desbordante de emoción. Gracias, Maki. No te decepcionaré. Mientras Kaoru corría a prepararse, Maki lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Está creciendo demasiado rápido, susurró para sí misma. Solo espero que no pierda esa chispa. El puesto de avanzada Takime se había transformado en los últimos meses. Ya no era el refugio tranquilo y oculto que había sido. Se había convertido en un asentamiento animado, lleno de risas, entrenamiento y vida. La reubicación parcial del clan Terumi había traído nueva energía al valle. Los equipos de construcción trabajaron incansablemente y las familias se instalaron con facilidad. Los niños correteaban, compitiendo en juegos y sesiones de entrenamiento, animándose mutuamente a mejorar. Las aulas estaban más llenas, y cada lección recibía a más mentes entusiastas. Esta fase de prueba, sugerida por Meruem, estaba resultando un éxito. Las pequeñas quejas, sobre el tamaño de las habitaciones o las preferencias culinarias, no eran inusuales, y ambos clanes se adaptaron bien a compartir el puesto de avanzada. La cooperación entre ambos clanes se fortalecía más rápido de lo previsto. Para los jefes de clan y los altos mandos, la situación era más agitada que nunca. Reuniones, sesiones de planificación y la constante resolución de problemas llenaban sus días. Maki y Mei soportaban la mayor parte del trabajo. Maki, en particular, estaba constantemente frustrada y a menudo murmuraba quejas a cualquiera que la escuchara. Ni siquiera tengo tiempo para entrenarme a mí misma, y mucho menos a Ru. Se quejaba, frotándose las sienes. Pero Kaoru no extrañaba tanto su guía. Desde que obtuvo permiso para abandonar el puesto y entrenar cerca de la cascada, Kaoru había pasado casi todo el tiempo allí. El ambiente sereno y el agua impetuosa le proporcionaban el escenario perfecto para concentrarse en perfeccionar sus habilidades. Era la primera vez que podía explorar realmente su Kekkei Genkai sin restricciones. Descubrió un avance crucial. Su Kekkei Genkai podía activarse parcialmente. Al limitar sus habilidades visuales, redujo drásticamente su consumo de chakra. Esto le permitió practicar la manipulación del agua con mayor libertad. ¿Por qué quemar todo mi chakra cuando puedo hacerlo de esta manera? Reflexionó, haciendo girar una gota de agua en su palma. Kaoru se centraba ahora en perfeccionar su control y eficiencia. Practicaba la creación de formas intrincadas con agua, manipulando su flujo con precisión e incluso endureciéndola para imitar pequeños proyectiles. Aunque sus reservas de chakra aún eran limitadas, sentía que estaba progresando de verdad. Kaoru había dominado el movimiento corporal hasta tal punto que era algo natural. Podía usarlo sin pensar, casi como un acto reflejo. Su técnica de prisión de agua también había avanzado mucho. Gracias a su reciente descubrimiento sobre la densidad del agua, ahora era una trampa mucho más difícil de escapar. Desde que despertó en este mundo con sus recuerdos de Naruto, Kaoru había estado pensando en qué diferenciaba su Kekkei Genkai del ninjutsu acuático habitual. Tras mucho ensayo y error, lo descubrió. Su Kekkei Genkai le permitía controlar partículas de agua en el aire y en superficies sin mucho chakra. Pero cuando se trataba del agua dentro de seres vivos, incluso plantas, se volvía mucho más difícil de manipular. Aún así, poder controlar partículas de agua libres con mínimo esfuerzo ya era una gran ventaja. Un día, mientras probaba su teoría, Kaoru intentó aumentar la densidad del agua en su prisión de agua. El resultado lo dejó atónito. El agua se encogió, pero se endureció hasta el punto de volverse casi indestructible, casi como el metal. Lo probó atacando con un kunai la densa barrera de agua. La hoja no dejó ni un rasguño. Kaoru se quedó allí, sonriendo como un tonto. Esto, es enorme, murmuró para sí mismo, haciendo girar una gota de agua entre los dedos. Acababa de descubrir algo que ningún usuario de agua común podría hacer. Agua endurecida prácticamente irrompible. Esa podría ser su baza. Sin embargo, cambiar la densidad del agua tenía sus inconvenientes. Cada vez que Kaoru intentaba alterar una gran cantidad de agua, le sobrevenía un terrible dolor de cabeza. Cuanto más se esforzaba, peor se ponía. Aún así, podía manipular objetos pequeños con facilidad.
barreras pequeñas, armas densas o incluso shurikens de agua endurecidos. Esperaba que, a medida que mejorara su control de chakra y su dominio del Suijingan, el nombre del Kekkei Genkai y del clan Takime, ojos del dios del agua, el dolor se aliviará con el tiempo. Bueno, ahí se fue mi sueño de hacer llover acero, rió para sí mismo. Pero a pesar del esfuerzo, no se desanimó en lo más mínimo. Kaoru había progresado significativamente. Su núcleo de chakra seguía creciendo sin parar, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera suficientes reservas para liberar todo el potencial de su Kekkei Genkai. Aún así, había algo que le molestaba. ¿Cuánto han pasado? 6, casi 7 meses desde que le pedí a Maki que me consiguiera el Jutsu clon de sombra. Murmuró, frunciendo el ceño. Empiezo a pensar que eso nunca va a pasar. Los clones de sombra no solo eran geniales, sino que estaban rotos. Kaoru los necesitaba con desesperación para entrenar. Con los clones, podía estudiar todos los pergaminos de la biblioteca a la vez, practicar jutsus más rápido y, básicamente, reducir significativamente su tiempo de entrenamiento. Pero sin acceso a la técnica, estaba obligado a hacerlo todo a la antigua. Necesito acelerar las cosas de alguna manera, murmuró, pensando en voz alta. Mi mayor problema ahora mismo sigue siendo mi cuerpo. Pocas reservas de chakra, cero experiencia real en combate, no tiene sentido aprender un montón de jutsus nuevos. Prefiero dominar primero los que ya conozco. Quiero salir a hacer misiones, pero Maki y la abuela no me dejarán. La mente de Kaoru se dirigió a Mei. Una idea se iluminó en sus ojos. Quizás pueda convencer a Mei de que me lleve la próxima vez que vaya al clan Teruni a traer más gente. Siempre me dice que soy demasiado maduro para mi edad. Mejor usar eso a mi favor. Sonriendo con sorna ante su ingenioso plan, Kaoru observó la cascada que tenía delante. Se adentró en el lago y se colocó bajo la cascada. El torrente impetuoso le golpeó los hombros como un peso inmenso, pero permaneció inmóvil, de pie sobre la superficie. Meditar de pie sobre el agua había sido un reto al principio. Meditar mientras se movía sobre el agua aún superaba sus capacidades, pero estar quieto, eso sí podía. Su control había mejorado, al igual que su resistencia. Muy bien, sigamos adelante. Kaoru cerró los ojos, concentrándose en su respiración y el flujo de chakra. El sonido de la cascada ahogó sus pensamientos, permitiéndole sumergirse de nuevo en el entrenamiento. Kaoru regresó temprano ese día, decidido a hablar con Mei. Sabía que se marchaba a la mañana siguiente, y si quería obtener permiso para reunirse con ella, esta era su única oportunidad. Por desgracia, Maki también estaba allí, charlando con Mei. Ahora, tenía que convencerlas a ambas. Con una sonrisa dibujada en el rostro, Kaoru se acercó a las dos chicas. Pero sus expresiones lo decían todo. ¿Qué quieren ahora? No era ningún secreto que Kaoru solo aparecía cuando necesitaba algo. Su reputación de ser un adorable intrigante estaba bien ganada. Hola, Mei. Hola, Maki, saludó con una amplia sonrisa antes de abrazarla. Sabía que no podría resistirse. El rostro de Maki se suavizó al instante y, a pesar de saber que era una táctica, le devolvió el abrazo con una sonrisa radiante. Kaoru era su debilidad, y todos lo sabían. Antes de que pudiera decir algo, Kaoru lanzó su discurso. Maki, estaba pensando, quizás podría ir con Mei al clan Teruni esta vez. Ya sabes, para hacerle compañía. Preguntó con dulzura, aún abrazándola. Mei no pudo contenerse. Se echó a reír a carcajadas al ver cómo Kaoru se esforzaba por conquistar a Maki. Su esfuerzo fue tan divertido como impresionante. ¿Alguna vez vendrás a abrazarme cuando no quieras algo? Preguntó Maki, haciendo un puchero dramático. Kaoru se quedó paralizado, sorprendido por la pregunta. Por alguna razón, sus palabras lo impactaron más de lo esperado. Sintió una opresión en el pecho, y sin poder contenerse, soltó. Lo siento, Maki. Te lo prometo. Para enfatizar su punto, la apretó con más fuerza, aferrándose más de lo habitual. Maki parpadeó sorprendida, sintiendo una punzada de emoción ante la inesperada sinceridad de su hermano pequeño. Ustedes dos son tan lindos juntos, bromeó Mei, todavía riendo. Kaoru finalmente soltó a Maki, con la cara un poco roja de vergüenza. Mei le sonrió con picardía. No me importa llevarlo conmigo. Si a Lady Suiren y a ti les parece bien, puede venir. Además, su sonrisa se ensanchó al acercarse a Kaoru. Hay algunas chicas en el clan Terumi que han oído historias sobre tu pelea conmigo. Les encantaría conocerte. Kaoru gimió, poniendo los ojos en blanco. Tengo 8 años.
No me interesan las chicas. Mei rió aún más fuerte, claramente disfrutando. Maki, sin embargo, miró pensativa a Kaoru antes de hablar con una extraña sonrisa. Te dejaré ir, con una condición. Kaoru se animó al instante. Lo que sea. Tienes que seguir todas las órdenes que te dé Mei. No te escabullas. No andes solo. No puedes separarte de ella. ¿Entiendes? Kaoru asintió con entusiasmo. No lo haré. Lo prometo. Sabes que jamás te mentiría. La sonrisa de Maki se suavizó, pero su mirada se posó en él con una seriedad inusual. Lo sé, Ru. Por un instante, Kaoru volvió a sentir una opresión en el pecho, pero esta vez no era culpa. Era algo más, algo que no podía explicar. Había conseguido lo que quería, pero en el fondo, una parte de él solo quería ver sonreír a Maki. De acuerdo, dijo Maki, dándole un golpecito juguetón en la frente. Ve a prepararte. Te vas mañana por la mañana. Kaoru sonrió radiante, y la emoción volvió a su rostro. Gracias, Maki. Eres la mejor. Sí, bromeó Maki, viéndolo salir corriendo. No olvides empacar tus modales. Mei, todavía sonriendo con suficiencia, negó con la cabeza. Ese chico, te juro que algún día será un reto. Maki rió entre dientes, viendo a su hermanito desaparecer por la esquina. Ya lo está haciendo. Dame un informe, dijo un hombre corpulento con voz profunda y autoritaria. Su enorme espada descansaba sobre su espalda. La hoja era casi tan imponente como su presencia. Un shinobi vestido de negro dio un paso al frente, con el rostro oculto tras una máscara. Aún desconocemos el lugar exacto de su reubicación, pero está confirmado que Mei Terumi regresará a su clan este mes. La acompañará un pequeño grupo de shinobis. El problema es que no estamos seguros de qué ruta tomarán, pero hemos reducido las posibilidades a 3. El hombretón asintió lentamente. Buen trabajo. Dirigió la mirada hacia 3 shinobis que estaban detrás de él, cada uno con una espada a la espalda. Se enderezaron ante su mirada penetrante. Ustedes 3 tomarán una ruta cada uno, indicó. Traigan 10 shinobis. La operación debe llevarse a cabo con sigilo. Sin rastros. No debe quedar ninguna evidencia que pueda vincular sus muertes con nosotros. Su actitud tranquila hizo que las palabras fueran aún más escalofriantes, pero fue la sonrisa que siguió la que hizo que la habitación se tensara. Es una orden de Mizukage, añadió, con una sonrisa burlona que se convirtió en una mueca cruel. Así que sabes exactamente lo que significa el fracaso. Los 3 shinobis no dudaron. Inclinaron la cabeza brevemente antes de desaparecer como un rayo, dejando al enorme hombre solo con sus pensamientos. Mei Terumi, murmuró para sí mismo, con un brillo peligroso en los ojos. A ver cómo sobrevives a esto. El sol apenas asomaba por el horizonte, sus débiles rayos proyectaban un tenue resplandor sobre el valle. Kaoru se encontraba cerca de la entrada del puesto de avanzada, cambiando de pie con entusiasmo. Llevaba su pequeña mochila colgada del hombro y había empacado algunos pergaminos para entretenerse durante el largo viaje. Recientemente había aprendido la técnica del muro de tierra y planeaba dominarla durante sus viajes. El viaje duraría unas 2 semanas solo de ida, lo que significaba casi un mes en carretera. Para Kaoru, era la oportunidad perfecta para entrenar y aprender mientras experimentaba la vida fuera del puesto de avanzada por primera vez. El grupo era más grande de lo que esperaba. Además de Mei y su pequeño séquito, Sugeru y otros 2 genins Takime también se unían al viaje. Los lideraba Gundi, quien había sido asignada para supervisar a los jóvenes. Akura había tomado la decisión de último minuto de enviar a los chicos para que recibieran experiencia práctica. La misión se consideraba segura, así que la atención se centraba más en la disciplina y la resistencia que en el peligro. Mei estaba al frente, ajustándose la capa mientras miraba al grupo. Muy bien, nos vamos. Manténganse todos juntos, no se desvíen. Kaoru asintió con entusiasmo, mientras sus brillantes ojos escudriñaban el camino. No podía ocultar su emoción. Esta era su primera aventura real fuera del puesto de avanzada, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Cuando Mei dio el primer paso, el resto del grupo se puso en fila detrás de ella. Kaoru no pudo evitar sonreír. Por fin. Libertad. Algunos estaban emocionados de volver a ver a sus familias y amigos. Otros, como Kaoru, estaban entusiasmados con la perspectiva de una nueva experiencia y la oportunidad de demostrar su valía. Mientras caminaban, Kaoru sacó un pergamino y empezó a leer. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. A ver si logro descifrar este jutsu antes de llegar.
Kaoru se sentó en el carruaje cargado de tiendas y provisiones, con la mirada perdida en los árboles que bordeaban el camino de tierra. El viaje al clan Terumi duraría días, con paradas en puestos comerciales para abastecerse de comida y artículos esenciales. El aire fresco, mezclado con el aroma a pino y tierra húmeda, era un grato respiro del ambiente viciado del puesto. Disfrutó del viaje, aunque su técnica de muro de tierra no mejoraba mucho. Ya estaba claro, la tierra no era su elemento secundario. Se sentía rígida y tensa, nada que ver con el fluir natural del agua que le llegaba con tanta facilidad. Aún así, viajar fuera del puesto de avanzada se sentía como una libertad. Pero si Kaoru disfrutaba tranquilamente del cambio, Sugeru se lo estaba pasando en grande. Desde el momento en que se fueron, Sugeru rebosaba energía. Siguió molestando a Kaoru y a Gundi hasta que cedieron y consiguió lo que quería: entrenamientos con Kaoru. Sugeru era competitivo, pero no estúpido. Sabía que Kaoru era más fuerte que él. Le molestaba que un niño de 8 años pudiera vencerlo, pero eso no lo detuvo. Seguía volviendo por más. Su elemento principal era el mismo: agua. Y Sugeru no podía ignorar la naturalidad con la que Kaoru lo controlaba. Cuando Kaoru usaba agua, no era solo un jutsu. Parecía parte de él, moviéndose con facilidad, como si estuviera viva. Sugeru no lo decía en voz alta, pero respetaba esa habilidad. El viaje había sido tranquilo, aunque un poco aburrido. La única verdadera diversión provenía de las bromas de Mei con Kaoru. Era evidente que disfrutaba viéndolo retorcerse ante sus provocaciones juguetonas, y su nuevo pasatiempo favorito era llamarlo Ru. A Kaoru no le gustó ni un poco. Ese nombre era especial. Solo Maki lo llamaba así. Escucharlo a Mei le pareció inapropiado, como si se estuviera metiendo en algo personal. «¿En serio? Deja de llamarme así», se quejó Kaoru más de una vez. Pero Mei solo sonrió con suficiencia. «¿Por qué? Te queda bien, Ru». A pesar de las burlas, a Kaoru le gustaba, y él la respetaba aún más. Mei era segura de sí misma y hábil, y se comportaba como alguien que sabía lo que hacía. Al igual que Sugeru, Kaoru a menudo le pedía que entrenara con él. «Entrenaré contigo cuando lleguemos, me gusta estar en plena forma cuando salgo», decía Mei con tono serio. Luego, con una sonrisa traviesa, añadía: «Aunque nunca me vas a pegar, Ru». Todo permaneció en calma, hasta ese día. De repente, Mei se tensó y sus ojos escudriñaron el camino que tenía delante. El bosque se había quedado en silencio. Demasiado silencioso. Uno de los sensores de Terumi frunció el ceño y escaneó la zona en busca de chakra. «Nada», murmuró. «Está despejado». Mei no estaba convencida. «Mantente alerta», dijo en voz baja. Kaoru los observaba atentamente. Confiaba en el instinto de Mei. Fingiendo estar aburrido, Kaoru miró a su alrededor antes de activar silenciosamente su Kekkei Genkai. Sus ojos cian brillaron tenuemente mientras el mundo se nítido. A diferencia de los sensores, Kaoru podía ver a la gente, siempre que tuvieran agua. Allá. 10 shinobi, agazapados entre los árboles, esperando. El rostro de Kaoru permaneció sereno. No quería que se dieran cuenta de que los habían visto. Bajó del carruaje y se acercó a Mei. «Hay unos 10 shinobi más adelante», susurró con una sonrisa falsa. «Escondidos entre los árboles». Mei entrecerró los ojos. «¿Estás segura?» Kaoru asintió. «Sí. Unos 20 metros más adelante». Mei miró al sensor, que seguía sin encontrar nada. Apretó la mandíbula. «Ya veo». Sin decir palabra, hizo una señal al grupo para que se preparara para la batalla. Mientras seguían caminando, Mei desapareció repentinamente. En un instante, reapareció tras los emboscadores, moviendo las manos en un borrón de señas practicadas. Liberación de lava. Jutsu del domo derretido. Una enorme cúpula de lava fundida estalló sobre los shinobi ocultos, acercándose a ellos rápidamente. «Mierda. Nos encontraron», gritó presa del pánico uno de los emboscadores. «Dispérsense», rugió un hombre de negro, con el pelo largo ondeando a sus espaldas. Llevaba 2 espadas cruzadas a la espalda, y su tono autoritario no dejaba lugar a réplicas. 8 de los emboscadores se dispersaron, desapareciendo entre los árboles. Pero 3 no fueron lo suficientemente rápidos. La lava los envolvió, y sus gritos resonaron por el bosque hasta que el calor abrasador los silenció. Kaoru la miró con los ojos abiertos. Sabía que Mei era fuerte, pero verlo de primera mano era algo extraordinario. Su velocidad era increíble. Su uso de la técnica de desplazamiento corporal, impecable.
Y la enorme letalidad y alcance de su ataque, si la técnica hubiera sido un poco más rápida, podría haber eliminado a los 11 ninjas ella sola. Kaoru apenas tuvo tiempo de procesar sus pensamientos cuando un solitario emboscador surgió de entre los árboles y cargó directamente hacia él. La mirada de la mujer se fijó en Kaoru, viéndolo claramente como el eslabón más débil. Su expresión se transformó en una mueca de desprecio mientras acortaba la distancia, segura de que un niño no opondría resistencia. Gran error. Kaoru no se movió hasta el último momento. Luego, con un destello, desapareció de la vista. La emboscadora se tambaleó hacia adelante, confundida. Sus ojos recorrieron todo el lugar, buscando frenéticamente. ¿Qué? Kaoru reapareció detrás de ella en un instante, silenciosa y mortal. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, Kaoru formó una bala comprimida giratoria en su boca. Te tengo, dijo Kaoru con expresión tranquila mientras la bala impactaba a la emboscadora en la nuca con un crujido espantoso. La mujer se desplomó al instante, desplomándose en el suelo. Kaoru se enderezó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, su rostro ilegible. La lucha no había terminado. Una segunda figura surgió de las sombras. Un chunin. Sus movimientos eran más precisos y controlados. Entrecerró los ojos mientras observaba a Kaoru, reconociendo al chico como una amenaza más seria de lo que había imaginado. No deberías estar aquí, chico, dijo el chunin, desenvainando un kunai. Su voz era fría y firme. Lo haré rápido. Kaoru no respondió. No tenía nada que decir. Una vez que comenzó la batalla, Kaoru no fue la única en el objetivo. Sugeru y otros dos genins Takime, Rei y Akito, también fueron atacados. Sin embargo, a diferencia de Kaoru, sus oponentes no eran genins solitarios. Dos chunin enemigos los habían atacado, acortando distancias rápidamente con intenciones letales. Gumi estaba demasiado lejos para ayudar. Ya estaba enfrascado en una feroz batalla, chocando espadas con otro enemigo. Los chicos estaban solos, hasta que uno de los Terumi Chunin se separó de su posición y corrió hacia ellos. Manténganse firmes. Ladró el Chunin Terumi mientras se detenía derrapando frente a los tres genin. Su mirada era penetrante y su cuerpo estaba tenso. Los detendremos hasta que alguien venga a ayudar. Los niños asintieron, sus expresiones nerviosas mostraban su inexperiencia. No vayan a matar, añadió el Chunin con tono serio. Concéntrense en defenderse y cubrirse mutuamente. Trabajen en equipo. El elemento principal de los Chunin era la tierra. Eso le infundía confianza. Mientras se mantuvieran firmes, estaba seguro de que podría proteger a los niños de cualquier cosa que estos enemigos les lanzaran. Los dos Chunin enemigos no dudaron. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, se movió primero. Formó rápidas señales con las manos, golpeando el suelo con la palma. Liberación de la tierra. Púas de piedra. Afiladas puntas de roca se alzaron desde el suelo con el objetivo de atravesar al genin. Ponte detrás de mí. Ordenó el Terumi Chunin. Los niños se movieron rápido, retirándose detrás de él mientras él contraatacaba con su propio jutsu. Liberación de la tierra. Jutsu de muro de piedra. Un sólido muro de roca surgió del suelo, bloqueando los picos justo a tiempo. El crujido agudo de las piedras al chocar resonó por el bosque. La segunda enemiga Chunin, una mujer de cabello corto y negro, rodeó la muralla con rapidez, acortando la distancia rápidamente. Sus manos se movían como un rayo. Liberación de agua. Látigo de agua. Un largo zarcillo de agua se lanzó hacia Rei, apuntando a su cuello. Sugeru reaccionó instantáneamente. Liberación de agua. Disparo de agua. Un chorro de agua brotó de su mano con fuerza, estrellándose contra el látigo antes de que pudiera alcanzar a Rei. Los zarcillos cayeron al suelo formando charcos inofensivos. Los ojos de la mujer se entrecerraron mientras se concentraba en Sugeru. Tienes mucha habilidad, dijo con frialdad. A ver cuánto aguantas. La respiración de Sugeru era regular, pero en su interior sabía que no estaba al 100%. Ya le quedaba el 60% de chakra después de entrenar con Kaoru. Aún así, era mucho más fuerte que Rei y Akito, y sabía que era su responsabilidad protegerlos. No se acerquen a mí, murmuró Sugeru a los demás, con voz tranquila pero firme. Yo me encargo. La mujer enemiga cargó, formando otro conjunto de señales con las manos. Liberación de agua. Jutsu de bomba de agua. Una esfera de agua salió despedida hacia el grupo. Su fuerza era lo suficientemente poderosa como para aplastar huesos al impactar. Dispérsense. Gritó Sugeru.
Los niños saltaron en diferentes direcciones justo cuando la bomba de agua golpeó el suelo, explotando en un chorro de agua y barro. Rei y Akito se pusieron de pie, jadeando. No podemos seguir esquivando así, murmuró Akito. Necesitamos un plan. La mente de Sugeru daba vueltas. No podían derrotar al enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. Tenían que ser más astutos. Se giró hacia Terumi Chunin. ¿Puedes contener al tipo con el elemento tierra? El Chunin asintió. Lo mantendré ocupado. Ustedes tres, concéntrense en la mujer. Ella es más rápida, pero ustedes son los más fuertes. Sugeru apretó los dientes. Rei, Akito, clones de agua. Ahora. Los dos genin formaron rápidamente señales con las manos, creando clones de agua que los flanquearon. Los clones se abalanzaron sobre la mujer, obligándola a dividir su atención. Ella sonrió con suficiencia. ¿Clones, eh? A ver si son algo más que distracciones. Sus manos se volvieron a nublar. Liberación de agua. Ola aplastante. Un muro de agua se abalanzó sobre los clones, dispersándolos al instante. Pero el ataque la dejó momentáneamente expuesta. Sugeru aprovechó la oportunidad. Ahora. Cargó hacia adelante, acortando la distancia mucho más rápido de lo que la mujer esperaba. Su kunai se dirigió hacia su hombro, con el objetivo de incapacitarla. La mujer bloqueó el ataque con un kunai, pero el impacto la hizo retroceder un paso. Antes de que pudiera recuperarse, Rei y Akito se acercaron desde los costados, con sus shurikens de agua volando. La mujer se retorció, esquivando a uno y atacando al otro con su kunai. Pero sus movimientos se ralentizaban. El trabajo en equipo de los chicos empezaba a cansarla. Rei, Akito, rodéenla. Gritó Sugeru. Los dos genin se movieron rápidamente, obligando a la mujer a seguir girando, incapaz de concentrarse en un solo objetivo. Mientras tanto, los Chunin Terumi se enfrentaron a los otros Chunin enemigos. Sus técnicas terrestres chocaron repetidamente, provocando temblores en el suelo. El hombre de la cicatriz gruñó con frustración y sus ataques se volvieron más imprudentes. Estás perdiendo el tiempo, dijo el Terumi Chunin con calma, bloqueando otra lluvia de púas de piedra. La ayuda está en camino. Pero al hombre no pareció importarle. Su mirada se dirigió a los niños y la entrecerró al ver que la mujer empezaba a flaquear. Estás perdiendo, le gruñó. Estoy bien, espetó ella. Usted no es. Las manos del hombre de la cicatriz hicieron una serie de signos antes de golpear el suelo con ambas palmas. Liberación de la tierra. Terremoto. La tierra tembló violentamente, y se formaron grietas en el suelo mientras los niños tropezaban, luchando por mantenerse en pie. La repentina sacudida los hizo perder el equilibrio, justo cuando la mujer aprovechó su oportunidad. Su kunai brilló en la luz mientras se lanzaba hacia Sugeru, apuntando a su pecho. Sugeru se retorció en el último segundo, levantando los brazos para bloquear. La hoja se clavó profundamente en sus manos, salpicando sangre por el suelo del bosque. El dolor lo atravesó, pero no se inmutó. Agarró firmemente la muñeca de la mujer, inmovilizándola. La sangre goteaba de sus manos, manchando el kunai. A pesar de la herida, Sugeru sonrió con suficiencia. Te tengo. Gruñó con los dientes apretados. Detrás de ella, apareció su clon de agua, con las manos formando un sello. El agua se acumuló en la boca del clon, formando un remolino concentrado. Liberación de agua. Bala de agua. El ataque impactó a la mujer de lleno en la espalda, haciéndola caer al suelo con un jadeo. Golpeó con fuerza, gimiendo de dolor mientras yacía inmóvil. Aunque seguía con vida, resultó gravemente herida. Sugeru se tambaleó, agarrándose las manos sangrantes, pero sus ojos permanecieron fijos en la mujer caída. Quédate abajo, murmuró. Al ver a su compañero derrotado, el rostro del hombre de la cicatriz se retorció de rabia. Su chakra se encendió violentamente, levantando polvo y escombros sueltos que se extendían a su alrededor. Pagarás por eso. Gritó, y su voz resonó entre los árboles. Las manos del hombre se movían con rapidez, más rápido que antes. Su expresión era salvaje, impulsada por la furia y la desesperación. Los ojos de Terumi Chunin se entrecerraron cuando reconoció el jutsu que se estaba formando. Espera, él está. La voz del hombre de la cicatriz resonó en todo el campo de batalla. Liberación de la tierra. Tumba de sacrificio. El suelo bajo sus pies se agrietó y se movió, formando un amplio círculo a su alrededor. Pilares de piedra dentados comenzaron a elevarse de la tierra, envolviendo el área como los muros de una enorme tumba. El aire se volvió pesado con la abrumadora presión del chakra del hombre.
Los ojos de Terumi Chunin se abrieron de par en par al comprenderlo. Nos va a llevar a todos con él. El corazón de Sugeru latía con fuerza mientras escaneaba el campo de batalla, con su mente acelerada. Se estaban quedando sin tiempo. El Chunin cargó. Kaoru se mantuvo firme, con la mirada fija en su oponente. En el último segundo, desapareció como un borrón. El Chunin estaba listo. Te pide. Gruñó el hombre, girando en plena embestida, con su kunai cortando el aire hacia donde esperaba que apareciera Kaoru, pero en cambio sintió la presencia arriba. Al levantar la vista, Kaoru ya había lanzado shurikens que parecían de metal, pero eran azules. Chunin tenía mucha experiencia, así que no entró en pánico. Se hizo a un lado, esquivando por poco el ataque. Tan pronto como Kaoru aterrizó, hizo una señal con la mano. Jutsu de clon de agua. Dos Kaorus idénticos se materializaron junto a él, cada uno moviéndose en perfecta sincronía. El Chunin dudó una fracción de segundo, mirando a los clones. Eso era todo lo que Kaoru necesitaba. Un kunai voló hacia el Chunin mientras tres Kaorus cargaban en perfecta sincronización. TCH. Mocoso molesto, murmuró el Chunin, esquivando el kunai con facilidad. Kaoru sabía que estaba en una situación delicada, aunque el Chunin aún no se había dado cuenta. Sus reservas de chakra estaban peligrosamente bajas. Había estado practicando liberación tierra esa misma mañana y entrenando con Sugeru antes de la emboscada. Para cuando comenzó la pelea, ya tenía el 50% de su chakra. Ahora, tras usar múltiples jutsus, solo le quedaba el 25%. Su cuerpo empezaba a notar la tensión. Pronto, su velocidad disminuiría, y no podía permitírselo. Esto va a ser difícil, pensó Kaoru con tristeza. Decidió arriesgarse. Su primer clon se lanzó hacia adelante, enfrentándose al Chunin en combate cuerpo a cuerpo. El Chunin bloqueó y contraatacó, con movimientos rápidos y eficientes, pero Kaoru no había terminado. Él y su segundo clon desaparecieron de la vista, desapareciendo en dos destellos de movimiento. El clon reapareció detrás del Chunin y lanzó una bala de agua. El Chunin ya estaba en movimiento, sus manos formaban señales rápidas incluso antes de que el agua saliera disparada por el aire. Liberación de la tierra. Jutsu de muro de piedra. Un muro de roca sólida surgió del suelo entre él y el clon de Kaoru. La bala de agua impactó contra la barrera. Usando la protección, el Chunin giró y cortó al clon en combate cuerpo a cuerpo, dispersándolo en una nube de agua. Pero Kaoru ya estaba sobre él. Jutsu de prisión de agua. Una esfera de agua brotó de la mano extendida de Kaoru, envolviendo al Chunin en un instante. El hombre se retorció dentro de la prisión, con el kunai resbalándose mientras luchaba por liberarse. El corazón de Kaoru latía con fuerza en su pecho, sintiendo un gran alivio. Lo había logrado. O eso creía él. El Chunin dentro de la prisión comenzó a disolverse repentinamente, convirtiéndose en lodo. El agua se tornó marrón turbio al formar un charco a los pies de Kaoru. Mierda. Un clon de la tierra, murmuró Kaoru, dándose cuenta de golpe. La había cagado, y mucho. Sus reservas de chakra estaban casi agotadas. Solo le quedaba un 10%, y su clon de agua restante contenía el 5% de su chakra total. Sentía el cuerpo pesado y los músculos aletargados. Apretó los puños, obligándose a concentrarse. Esto aún no ha terminado. Kaoru examinó rápidamente la zona. El verdadero Chunin estaba a 3 metros, acortando la distancia rápidamente. Su mirada penetrante se fijó en Kaoru, percibiendo la creciente fatiga del chico. El clon restante de Kaoru saltó entre ellos y se enfrentó al Chunin de frente. Pero Kaoru sintió de repente un cambio en el aire. Una oleada de chakra que le provocó un escalofrío en la espalda. Su mirada se desvió hacia la derecha, captando el movimiento demasiado tarde. Una ola de agua se precipitó hacia él, atravesando el suelo con una fuerza brutal. Los ojos de Kaoru se entrecerraron cuando vio al Chunin detrás de la ola, con una sonrisa maliciosa en su rostro. El Chunin no solo era un usuario de liberación tierra, también podía usar liberación agua. Mientras los shinobi de Kiri se dispersaban y lanzaban ataques contra su grupo, la mirada de Mei se fijó en su oponente. El hombre permanecía tranquilo en medio del caos, envuelto en una capa negra y con 2 espadas atadas a la espalda. A diferencia de los demás atacantes, no se molestaba en ocultar su rostro. No lo necesitaba. Esas espadas por sí solas lo hacían inconfundible. Uno de los 7 espadachines del Kiri. El propio Raiga Kurusuki. La expresión de Raiga se transformó en una sonrisa al avanzar.
Se movía con la soltura de quien disfruta de la batalla, con los ojos brillando de sádica emoción. Aunque Raiga no era considerado el más fuerte de los 7 espadachines, seguía siendo un shinobi de nivel Jonin. Lo que lo convertía en un oponente peligroso no era su fuerza, sino sus armas. Las espadas de Kiba. Espadas gemelas, imbuidas de chakra del rayo. Su poder cortante era legendario. Se decía que eran las espadas más afiladas jamás forjadas. Podían cortar casi cualquier cosa y conducir rayos con una precisión letal. A pesar de eso, Mei no se inmutó. No iba a correr. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a los 7 espadachines. Si Raiga era el primero, que así fuera. Era el más débil de los 7, y eso lo convertía en el comienzo perfecto. Mei Terumi. Por fin te encontré. La voz de Raiga era alta y burlona, y su sonrisa se ensanchó al desenvainar lentamente una de sus espadas. La hoja crepitó con relámpagos y chispas danzaron en el filo. La expresión de Mei permaneció tranquila. Sus ojos penetrantes se entrecerraron levemente mientras lo observaba. Llegas tarde, dijo con frialdad. Esperaba que alguno de ustedes viniera a buscarme antes. Raiga rió entre dientes, sacando la segunda espada y haciéndola girar con pereza. Ah, pero quería ser el primero. No podía dejar que los demás se divirtieran solos. Ladeó la cabeza, con los ojos brillando con una diversión sádica. ¿Sabes? Estoy un poco decepcionado. Esperaba que parecieras más asustado. Mei no respondió. Su postura cambió ligeramente, moviendo las manos hacia los costados, lista para reaccionar. Raiga sonrió aún más. ¿Te haces el interesante, eh? Ya veremos cuánto dura. Raiga se movió primero. Con un arrebato de velocidad, acortó la distancia entre ellos, sus espadas centelleando con relámpagos mientras atacaba a Mei. Ella se giró hacia un lado, esquivando por poco el golpe. La hoja cortó el aire con un siseo crepitante. Ella tomó represalias de inmediato, lanzando una rápida patada con la pierna dirigida a sus costillas. Raiga bloqueó el golpe con el antebrazo, y el impacto lo obligó a retroceder un paso. Se rió entre dientes. No está mal. Pero me pregunto, se lanzó de nuevo hacia adelante, con sus espadas describiendo un arco mortal. ¿De verdad crees que puedes hacerle frente a uno de los 7 espadachines? Mei se agachó bajo el columpio, mientras sus manos tejían una rápida señal. Liberación de lava. Corriente de lava. Un chorro de lava fundida salió disparado de su boca, el líquido abrasador quemó el suelo mientras se dirigía hacia Raiga. Raiga saltó en el aire, haciendo una voltereta elegante para esquivar el ataque. En cuanto sus pies tocaron el suelo, cargó de nuevo, con relámpagos crepitando alrededor de sus espadas. Liberación relámpago. Colmillo de trueno. Las espadas gemelas brillaron con electricidad cuando Raiga las blandió hacia Mei. Rayos salieron disparados de las hojas, formando arcos en el aire. Mei saltó hacia atrás, formando otra señal. Liberación de agua. Muro de agua. Un imponente muro de agua estalló frente a ella, absorbiendo los rayos con un fuerte crujido. El vapor silbó al colisionar el agua y la electricidad, llenando el aire de una densa niebla. La risa de Raiga resonó a través de la niebla. ¡Qué buena jugada! Pero sigues siendo solo un niño que intenta hacerse el adulto. La voz de Mei atravesó la niebla, tranquila y firme. Y tú sigues siendo solo un cobarde que se esconde tras tus espadas. La niebla comenzó a aclararse, revelando a Raiga de pie en medio del campo de batalla, sus espadas brillando con rayos residuales. ¡Ay! Eso duele. Raiga sonrió, dando otro paso al frente. Pero tendrás que hacerlo mejor. Mei entrecerró los ojos y sus manos ya se movían hacia otro sello. Sugeru se dio cuenta, con creciente temor, de que no había nada que pudiera hacer. Las columnas de piedra se alzaban cada vez más, rodeándolo a él y a sus amigos, cerrando cualquier posible ruta de escape. Cada pilar crujía y crujía al retorcerse y moverse, formando una prisión de tierra que amenazaba con aplastarlos a todos. Su mente corría, buscando una solución, pero no había nada. Ningún plan. Ningún jutsu. Solo la cruda realidad de que estaban a punto de morir. Rei y Akito se quedaron congelados a su lado, sus rostros pálidos y el miedo grabado en sus grandes ojos. Sugeru apretó los puños. «Maldita sea», maldijo en voz baja, con la frustración hirviendo en su interior. Odiaba sentirse impotente. Odiaba no poder proteger a sus seres queridos. El Terumi Chunin, que había acudido al rescate, se encontraba a unos 10 metros de distancia, observando los pilares de piedra que avanzaban. Su expresión era tensa, conflictuada.
Su mente ya estaba calculando las probabilidades, sopesando sus opciones. Y ninguna parecía buena. Al principio sintió culpa. Había prometido proteger a estos niños y estaba a punto de fracasar. Podía salvarse. Aún estaba a tiempo. Solo tenía que usar su elemento tierra para formar una cúpula protectora a su alrededor. Confiaba en que si infundía todo su chakra en una barrera, ésta resistiría incluso este ataque suicida. Pero había un problema. Los niños eran demasiados. Incluso si vertiera todo su chakra restante en el jutsu, no podría crear una cúpula lo suficientemente grande como para protegerlos también. Solo lo salvaría. La segunda emoción que lo atormentaba era el arrepentimiento. Sabía qué hacer. Sabía que si salvaba a los niños, fortalecería esta nueva alianza entre los clanes Terumi y Takime. Y lo más importante, su conciencia no lo atormentaría. Aún podía oír las palabras de su mentor resonando en su mente. El deber de un shinobi es proteger a la siguiente generación. Pase lo que pase. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de esa responsabilidad presionándolo. ¿Por qué siempre tengo que ser el héroe? Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro mientras miraba al aterrorizado Genin. ¿Por qué nunca puedo ser egoísta? Murmuró para sí mismo. ¿Por qué siempre tengo que actuar como un héroe? Soltó una risita suave ante la ironía. Los niños notaron el cambio en su expresión. Su mirada tensa y conflictiva se desvaneció, reemplazada por una sonrisa tranquila, casi serena. Dio un paso hacia ellos, con postura firme y mirada firme. No se preocupen, niños, dijo con voz suave pero firme. Vivirán para contar la historia de mi heroico sacrificio. Los ojos de Sugeru se abrieron de par en par. ¿Qué? El Chunin desplegó su chakra al máximo, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Empezó a hacer señales con las manos, más rápido de lo que los niños jamás habían visto. Liberación de la tierra. Cúpula guardián. La tierra que rodeaba a los Genin respondió al instante, elevándose y formando una cúpula protectora. Gruesas losas de roca se unieron, creando una barrera robusta, apenas lo suficientemente grande como para encerrarlos a los tres. El sonido de la piedra rompiéndose y el chakra rugiente llenó el aire mientras la tumba sacrificial del enemigo se acercaba. El suelo tembló bajo el peso del jutsu mortal, pero el domo guardián se mantuvo firme. Dentro de la cúpula, Sugeru permanecía en un silencio atónito. El corazón le latía con fuerza en el pecho, con la incredulidad y la admiración reflejadas en su rostro. Tú, no tenías que hacer eso, murmuró, con voz apenas audible. Rei y Akito permanecieron en silencio, sus expresiones eran una mezcla de asombro y tristeza. Fuera de la cúpula, el Terumi Chunin rió débilmente al ver cómo su técnica se consolidaba, protegiendo a los niños. La sangre le goteaba por la comisura de la boca. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Un verdadero shinobi no abandona a la siguiente generación, susurró, con una voz que transmitía una serena determinación. Quizás lo dijo para justificar su sacrificio. Quizás realmente lo creía. Lo que importaba era que sus acciones salvaron 3 vidas. 3 vidas que un día seguirían sus pasos. 3 vidas que fortalecerían la alianza entre Takime y Terumi, asegurando que perdurara durante las generaciones venideras. El suelo tembló violentamente. El aire se llenó del rugido ensordecedor de la tumba de los sacrificios al derrumbarse sobre sí misma. Piedras y escombros se desplomaron, aplastando todo lo que se encontraba fuera de la cúpula. Pero los niños que estaban dentro estaban a salvo. Y la historia de su salvador continuaría viva. Kaoru observó la enorme ola que se precipitaba hacia él. El rugido del agua ahogaba cualquier otro sonido. Su mente trabajaba a 1000, buscando desesperadamente una forma de sobrevivir. Sus reservas de chakra estaban al 10%. No había forma de que pudiera crear una técnica lo suficientemente poderosa como para contrarrestar la ola. Incluso si lo intentara, se desplomaría de agotamiento, y con el enemigo a solo unos pasos de distancia, eso sería equivalente a la muerte. Kaoru apretó los puños, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Esto es todo? Casi se dio por vencido, despertando su chakra para un último jutsu, cuando un pensamiento lo asaltó. Sukeko y Genkai. Puedo manipular cualquier partícula de agua, siempre y cuando no esté dentro de un ser vivo. Esa ola, era agua. Aunque se creó con chakra, el agua ya se había liberado. El Chunin le había dado instrucciones y la había liberado al entorno. En la mayoría de los casos, jutsus como ese no podían controlarse una vez formados, a menos que el shinobi que los lanzara fuera extremadamente hábil o que la técnica misma permitiera un control continuo. Los ojos de Kaoru se entrecerraron.
El Chunin no es de alto rango. No tiene ese nivel de control. La ola ya no estaba conectada directamente con el chakra del Chunin. Era solo agua, impregnada de energía de chakra persistente. Y eso significaba que el Kekkei Genkai de Kaoru podía influir en ella. Kaoru respiró profundamente, obligándose a concentrarse a pesar del dolor de cabeza. Vamos, susurró para sí mismo, activando su Kekkei Genkai. Sus ojos cian brillaron tenuemente, fijos en la ola entrante. Extendió sus sentidos hacia las partículas de agua, sintiendo el flujo y la dirección del agua impetuosa. Era como tirar de una cuerda atada a una roca enorme. La ola era demasiado grande para controlarla por completo. Kaoru sabía que no podía controlarla por completo, no con sus reservas de chakra y el control sobre su Ijingan. Pero no lo necesitaba. Solo necesitó cambiar su rumbo. Solo un poquito. Se concentró, enviando un pulso de chakra. El agua se resistió al principio, el chakra remanente en su interior lo repelía. Pero Kaoru persistió, empujando la corriente ligeramente. Lentamente, la ola comenzó a cambiar. Se desvió de su trayectoria original, alejándose de él. La ola pasó rozando a Kaoru por centímetros, estrellándose contra el suelo con un rugido ensordecedor. El agua se dispersó por doquier, empapando los árboles y dejando una profunda hendidura en la tierra donde impactó. El pecho de Kaoru se agitaba y su respiración era entrecortada. El Chunin se quedó congelado, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Qué? Murmuró el hombre, mirando el suelo destrozado donde había caído la ola. ¿Cómo? Kaoru sabía que solo tenía una oportunidad de contraatacar. El Chunin estaba aturdido, y Kaoru tuvo que aprovechar ese momento de sorpresa. Sin dudarlo, Kaoru parpadeó. Apareció detrás del Chunin al instante. El agua se le acumuló en la boca, arremolinándose con intensa presión. Esta no era una bala de agua común y corriente. Kaoru comprimió el agua al máximo, aumentando su densidad al límite. Añadió rotación, forzando al agua a girar rápidamente, haciéndola más destructiva. Sus reservas de chakra estaban casi agotadas, pero lo volcó todo en este ataque final. El Chunin se giró, sus instintos entraron en acción. Vio a Kaoru con el rabillo del ojo y comprendió de inmediato. Este era el último movimiento del chico. Las manos del Chunin volaron hacia arriba, formando un sello rápido. Liberación de la tierra. Cúpula de piedra. Una gruesa cúpula de roca surgió del suelo, envolviéndolo por completo. La barrera era sólida, reforzada con chakra. El Chunin sonrió con sorna desde el interior de la cúpula, confiado en que lo protegería. Los ojos de Kaoru se endurecieron. Esta vez no. Lanzó la bala de agua. El proyectil giratorio de alta densidad se disparó a una velocidad inmensa. El agua, girando, perforó la cúpula de piedra, desgarrando la roca como si fuera de papel. La bala atravesó la barrera e impactó al Chunin en la cabeza. Se oyó un crujido repugnante. La sangre brotó de la nuca del Chunin cuando la fuerza del ataque lo estrelló contra el suelo. Su cuerpo se convulsionó brevemente, con las extremidades retorcidas, antes de quedar completamente inmóvil. Un charco de sangre se extendió lentamente bajo él, mezclándose con la tierra fangosa. Kaoru se quedó de pie, mareado, jadeando con dificultad. Le temblaban las piernas, apenas sosteniéndolo. Se limpió la boca con el dorso de la mano, sintiendo el persistente aguijón del agotamiento de chakra. El Kekkei Genkai de Kaoru tenía un precio. Cuanto más lo usaba, más tensión sufría su cuerpo. Sus vasos sanguíneos temblaban por el esfuerzo excesivo y sentía la cabeza a punto de estallar. Las piernas de Kaoru ya no lo sostenían. Sus rodillas se doblaron al desplomarse en el suelo. Su visión se nubló y su respiración se hizo más lenta. Mientras ningún shinobi de Kiri se dé cuenta, seguiré vivo, estoy bien. Cerró los ojos, dejando que la tensión abandonara su cuerpo. Mierda, casi muero, Maki me matará si sobrevivo. Se rió para sus adentros, incapaz de curvar la boca. Luego se desmayó. Raiga se movía a través de la espesa niebla con pasos lentos y pausados. La niebla se aferraba a él como un sudario. Apretó con más fuerza las espadas gemelas, el peso familiar lo afianzaba. Estas espadas, sus espadas, eran más que armas. Eran poder. Su reputación. Su supervivencia. Y él sabía lo que la gente susurraba. Que sin las espadas, no era nada. Dejadlos pensar eso. No importó. Al final, él fue el que quedó en pie, y ellos fueron los que quedaron hechos pedazos. Su mirada se fijó en Mei. Para él, ella era solo otro objetivo. Otro cadáver inminente. Nada más y nada menos.
Aunque, si fuera completamente honesto, había algo emocionante en acabar con la vida de una belleza como ella. Ver sus ojos llenarse de desesperación en esos últimos y fugaces momentos. Nunca lo diría en voz alta, por supuesto. Pero la verdad, lo disfrutaba. Mei se mantuvo firme, inmóvil. Sus ojos seguían cada paso de Raiga a través de la niebla. No tenía miedo. No, Mei conocía su propia fuerza. Confiaba en ella. Pero tampoco era insensata. Raiga tenía la ventaja. Sus espadas no eran solo herramientas, eran extensiones de él. Una fuerza viva y vibrante de la naturaleza. Esto dependerá de la estrategia. Flexionó los dedos ligeramente, preparándose. En cuanto él resbalara, aunque fuera un poquito, atacaría. La voz de Raiga cortó el silencio como una espada. Pareces nerviosa, chica. Su tono destilaba condescendencia, con una sonrisa burlona curvándose en sus labios. ¿Por qué no te rindes? Quizás te deje vivir si me das una buena razón. Mei no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. En cambio, sonrió. Una sonrisa fría y calculadora. Parece que te lo estás imaginando, falso espadachín. Quizás seas tú el que está nervioso. Las palabras dieron en el blanco. La sonrisa de Raiga no flaqueó, pero su mirada se agudizó. Y entonces, se rió entre dientes. Un sonido bajo y retumbante. Sin inmutarse. Claro que sí. Falso, ¿eh? Murmuró. Si sobrevives a esto, quizás siga conversando un poco más. Entonces, sin previo aviso, Raiga se lanzó hacia adelante. Sus espadas gemelas se encendieron con una luz blanca cegadora, y chispas de relámpagos danzaron a lo largo de las hojas. La niebla siseó mientras él acortaba la distancia entre ellos en un instante. Mei se tensó y sus manos fluyeron a través de una secuencia de señales. Liberación de lava. Muro de lava. El suelo retumbó al tiempo que la roca fundida ascendía, formando una barrera brillante y carmesí entre ella y Raiga. Un vapor espeso silbaba desde la lava, llenando el aire con un aroma metálico y quemado. El calor irradiaba hacia afuera, distorsionando el aire entre ellos. Mei mantuvo la distancia. No era tan insensata como para enfrentarse a Raiga en combate cuerpo a cuerpo, no cuando empuñaba las espadas Kiba, armas legendarias que rebosaban chakra del rayo. Acercarse sería un suicidio. No, su objetivo era simple. Provocarlo, poner a prueba sus reflejos y descubrir su estilo de lucha a distancia. Es imprudente. Seguro de sí mismo. Eso es bueno. Si Raiga hubiera sido cauteloso, habría notado que Mei mantenía la distancia. Quizás habría cuestionado sus tácticas. Pero Raiga no fue cauteloso. Para él, esto no era una batalla de ingenio ni de estrategia. Era solo otra cacería. Cuestión de cuándo, no de si. Su victoria estaba predestinada. El muro fundido detuvo su ataque bruscamente. Raiga patinó hasta detenerse, mientras chispas crepitaban en sus espadas gemelas. Inclinó la cabeza, sonriendo a través de la nube de vapor. La niña tiene miedo de pelear con un niño grande, ¿eh? Se burló, y su voz interrumpió el chisporroteo de la lava. En un instante, Raiga se desvió hacia un lado y reapareció por el borde del muro. Sus espadas crepitaron con electricidad pura mientras se acercaba a Mei, quien ya se retiraba. Sus pies apenas tocaban el suelo al saltar hacia atrás. Los labios de Mei se curvaron en una sonrisa. ¿Hay alguien más aquí? No veo a ningún niño grande. Sus palabras pretendían burlarse, pero había tensión en su voz. Su concentración estaba dividida. Necesitaba ganar tiempo para preparar su siguiente movimiento. Raiga se rió entre dientes, acortando la distancia más rápido de lo que esperaba. Correr no te salvará, dijo en voz baja, casi divertido. Te alcanzaré pronto. Las manos de Mei se volvieron borrosas, tejiendo focas mientras aterrizaba en un afloramiento rocoso. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Inhaló profundamente, mientras el chakra fluía por su cuerpo. Entonces, con una potente exhalación, un torrente de agua brotó de su boca, estrellándose contra Raiga como un maremoto. El rugido del agua impetuosa ahogó todos los demás sonidos mientras avanzaba. La sonrisa de Raiga solo se amplió. Te tengo, murmuró. Con un brusco golpe de su espada izquierda, un rayo surgió de la hoja. El arco eléctrico crepitó en el aire, chocando de frente con la ola. Por un instante, el agua siseó y humeó al atravesarla el rayo, pero las chispas no se detuvieron. Viajaron con la ola, usando el agua como conductor, precipitándose hacia Mei a una velocidad cegadora. Sus ojos se abrieron de par en par. Demasiado rápido.
Saltó a un lado, esquivando por poco la ola electrificada que se estrellaba contra el suelo rocoso tras ella, destrozando el terreno. Las chispas restantes danzaban sobre la piedra mojada, crepitando amenazadoramente. Raiga no se rindió. Volvió a avanzar, acortando la distancia. «Ríndete», gruñó, alzando ambas espadas. Un relámpago danzaba sobre las hojas, iluminando el campo de batalla en la niebla. Se acabó. Pero Mei no había terminado. Ella juntó sus manos, formando otro juego de sellos. Liberación de lava. Dragón de lava. El suelo tembló cuando la roca fundida se fusionó en una forma serpentina. El cuerpo fundido del dragón se retorció y se retorció, brillando con un calor intenso mientras se abalanzaba sobre Raiga con las fauces abiertas. Raiga maldijo en voz baja, blandiendo ambas espadas para interceptarlo. Las espadas infundidas de relámpago atravesaron la cabeza del dragón, partiéndola en dos, pero las mitades fundidas explotaron al contacto, lanzando pedazos de lava ardiente en todas direcciones. Raiga se protegió la cara con el brazo mientras los escombros caían, silbando y chisporroteando sobre el suelo húmedo. «Perra insistente», murmuró, bajando el brazo. Entrecerró los ojos al ver a Mei entre la niebla. Ella ya estaba moviéndose de nuevo, lanzándose entre afloramientos rocosos, sus manos borrosas mientras formaba más sellos. Liberación de agua. Jutsu de cañón de agua. Una esfera de agua se abalanzó sobre Raiga. La vio venir y saltó, girando en pleno vuelo para esquivarla, pero Mei tampoco pretendía golpearlo. Ella lo estaba posicionando. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, siguió otro jutsu. Liberación de lava. Disparo de lava. Un globo de lava fundida salió disparado de su boca, chisporroteando mientras se arqueaba en el aire hacia Raiga. El calor del ataque era palpable, incluso a distancia. Los reflejos de Raiga se activaron. Blandió su segunda espada, partiendo el proyectil por la mitad en el aire. Las dos mitades cayeron al suelo, sin sufrir daño alguno, a ambos lados de él. «Buen intento, chica astuta», murmuró, con la voz más baja, menos burlona. «Pero no es suficiente». Mei sonrió. «¿Está seguro?» Raiga entrecerró los ojos. Había algo extraño en su tono. Un destello de movimiento llamó su atención hacia la izquierda. Giró la cabeza bruscamente justo a tiempo para ver al clon de Mei abalanzándose hacia él. El clon no esquivaba su espada. Cargaba directamente contra él. ¿Qué? Raiga blandió su espada, cortando al clon, pero en lugar de disiparse, el clon abrazó su brazo. La comprensión lo golpeó demasiado tarde. Maldita sea. El clon se encendió al instante, explotando en una violenta explosión de chakra fundido. Los restos de lava salieron disparados en todas direcciones, marcando el suelo y lanzando a Raiga hacia atrás. La explosión no fue masiva, pero el impacto fue devastador. Raiga cayó al suelo con fuerza, derrapando por el terreno rocoso. Apretó los dientes, agarrándose el hombro izquierdo, que ahora estaba carbonizado y humeante. ¿Qué es esta técnica? Siseó entre dientes, con la voz cargada de dolor y rabia. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado, inútil. Mei aterrizó con gracia a unos pasos de distancia, con sus ojos fijos en él. «Esto». Sonrió con frialdad. «Es un secreto de niña». Raiga se puso de pie con dificultad, con la mano derecha aún agarrando una de sus espadas. Respiraba con dificultad y su confianza se tambaleaba. La arrogancia petulante había desaparecido, reemplazada por algo más frío. «Te arrepentirás de eso», gruñó. Mei no esperó. Avanzó con fuerza, sus manos ya formando más sellos. Liberación de lava. Técnica de aparición derretida. El suelo bajo Raiga empezó a burbujear y a derretirse, convirtiéndose en un charco de lava abrasadora. Raiga maldijo y saltó a un lado, pero Mei era implacable y se acercaba rápidamente. «Es hora de terminar esto». Las manos de Mei se movieron rápidamente, formando una nueva secuencia de sellos. Liberación de lava. Disparo de lava. Un trozo de piedra fundida salió disparado de su boca, chisporroteando mientras cortaba el aire. Raiga entrecerró los ojos mientras seguía el proyectil, pero algo no encajaba. Sus sentidos se agudizaron, y entonces lo sintió. Una leve fluctuación de chakra a sus espaldas. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta. Giró rápidamente y vio a Mei corriendo hacia él a toda velocidad, con el cabello ondeando detrás de ella y los ojos fijos en él con feroz determinación. «¿Otro clon de lava, eh?» Sus labios se curvaron en una mueca. «No caeré dos veces en la misma mierda de jugada», susurró.
Sin dudarlo, cargó contra Mei, quien acababa de disparar piedra volcánica, mientras la electricidad crepitaba en la espada que le quedaba. La piedra fundida se precipitó hacia él, pero la cortó de un solo golpe. Los fragmentos fundidos se dispersaron por el suelo, silbando al enfriarse. El chakra de Raiga se encendió violentamente, y chispas danzaron a lo largo de la hoja. La fuerza de su rayo hizo vibrar el aire a su alrededor con energía. Incluso herido, su velocidad era abrumadora. Acortó la distancia entre ellos en segundos, y cada paso abría grietas en el suelo bajo sus pies. Mei saltó hacia atrás, intentando retirarse, pero era demasiado lenta. Sus reservas de chakra estaban peligrosamente bajas y sus movimientos eran lentos. Raiga lo percibía. Se acabó. Está agotada. A pesar de su maltrecho estado, la confianza de Raiga aumentó. Fue más difícil de lo que esperaba, pero aún así mataré a esta perra. Apretó la empuñadura de su espada mientras se acercaba, alzándola en alto. Chispas crepitaban alrededor de la hoja, la electricidad danzaba como serpientes salvajes en el aire. Al bajar, el filo de su espada se arqueó hacia el pecho de Mei, y una monstruosa ola de relámpagos siguió su trayectoria. La espada silbó en el aire, a escasos centímetros de su corazón. Pero algo estaba mal. Los ojos de Raiga se dirigieron al rostro de Mei y lo vio. Una sonrisa burlona. El tiempo pareció ralentizarse a medida que su cerebro se ponía al día con lo que sus instintos gritaban. Mierda. Me engañó. El cuerpo frente a él brilló, retorciéndose en un carmesí familiar. La forma se derrumbó en lava fundida, y antes de que Raiga pudiera reaccionar, el clon explotó. La explosión no fue tan fuerte como la anterior, pero Raiga no pudo defenderse. La explosión lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Humo y escombros fundidos cayeron, chisporroteando al impactar contra las rocas mojadas. Cuando el humo comenzó a disiparse, Mei permaneció inmóvil, observando. El cuerpo de Raiga yacía despatarrado en el suelo, retorcido y destrozado. Su brazo izquierdo había desaparecido por completo, destrozado por la explosión. Su piel estaba quemada. Sus ropas, antes impecables, ahora eran poco más que harapos carbonizados adheridos a su cuerpo destrozado. Pero él seguía moviéndose. Con pura fuerza de voluntad, Raiga se arrastró por la tierra quemada, arrastrándose hacia la espada que le quedaba. Sus dedos arañaron el suelo, dejando manchas de sangre en la tierra. Fue una visión patética. La mirada de Mei siguió su desesperado intento. No había compasión en su mirada, solo una tranquila determinación. Incluso ahora, todavía está intentando luchar. La mano temblorosa de Raiga se extendió hacia la empuñadura de su espada, las yemas de los dedos rozando el metal. Antes de que pudiera agarrarlo, Mei levantó la mano. Un pequeño trozo de piedra fundida se formó en la punta de sus dedos, brillando con un calor letal. Uno menos, murmuró con voz suave pero firme. Quedan 6 más. Con un movimiento de muñeca, la piedra fundida se precipitó por el aire. Golpeó la cabeza de Raiga con un crujido espantoso. Su cuerpo se quedó inmóvil al instante, como una marioneta con los hilos cortados. Humo se elevó del punto de impacto mientras la roca fundida le quemaba el cráneo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Mei permaneció allí un instante, inmóvil. Su expresión permaneció fría y serena. La niebla se arremolinaba a su alrededor, ocultando el suelo ensangrentado bajo sus pies. Pero por dentro, sus pensamientos se agitaban. Kiri se está muriendo. Ese pensamiento la carcomía. Sus verdaderos enemigos no estaban fuera de sus fronteras. No eran invasores extranjeros ni aldeas rivales. No, Kiri se estaba matando a sí misma, destrozándose desde dentro. La guerra civil, el derramamiento de sangre, el ciclo interminable de violencia, todo fue autoinfligido. Mei dejó escapar un suspiro lento, su mirada se detuvo en el cadáver de Raiga. Esto no es una victoria. Es supervivencia. Sin decir otra palabra, Mei se dio la vuelta y se alejó, mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, cubriendo el campo de batalla en silencio una vez más. Pero ella no se fue con las manos vacías. Tenía aquí Blades. N/A, si te gusta la novela, por favor comenta y dale una reseña, me ayudarás mucho.